El sol se ocultaba detrás de los cerros polvorientos de un pequeño pueblo de Michoacán. Las calles eran de tierra, y al atardecer, una nube de polvo rojizo cubría todo como si el pueblo entero viviera envuelto en un velo seco y áspero. Entre las casas humildes, hechas de tabique sin pintar y techos de lámina, corría un niño delgado, de cabello negro y sonrisa brillante, con un balón tan desgastado que apenas se mantenía entero. Ese niño se llamaba Mateo. Tenía apenas 11 años, pero soñaba como un gigante. Soñaba con ser futbolista, con salir de su pueblo, con algún día escuchar su nombre coreado en un estadio lleno. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba que estaba en la cancha del Estadio Azteca, que miles de voces gritaban su nombre, que él levantaba los brazos después de anotar un gol. Pero la realidad era mucho más dura que sus sueños. Mateo vivía con su madre, doña Rosa, que cada mañana preparaba tamales para vender en la plaza, y con su padre, don Julián, albañil cuando había trabajo y jornalero cuando no. La familia apenas tenía lo suficiente para comer, y muchas veces la cena consistía en frijoles con tortillas y un poco de chile. A pesar de la pobreza, la casa estaba llena de amor. Los zapatos de Mateo eran su mayor vergüenza, viejos, rotos, con las suelas casi desprendidas. Había intentado arreglarlos con pedazos de cinta y agujetas diferentes, pero aún así, al correr se abrían como bocas cansadas. Esa tarde, mientras pateaba su balón en la calle, su amigo Lucho se le acercó. «Órale, Mateo. ¿Vas a jugar así? Si esos zapatos se ven como si ya hubieran jugado 3 mundiales», dijo riéndose, aunque con cariño. Mateo sonrió, sacudiéndose el polvo de la frente. «No importa, Lucho. Con zapatos o sin zapatos, yo siempre voy a jugar. Algún día voy a ser futbolista profesional, ya verás». «¿Tú?», preguntó otro niño, Carmelo, con un tono un poco burlón. «Para eso se necesita dinero, entrenadores, viajes. No basta con soñar». Mateo lo miró fijo, con esa seguridad inocente que solo tienen los que creen de verdad. «Pues yo voy a demostrar que sí se puede». Al caer la noche, Mateo regresó a su casa. Su madre lo esperaba con una cazuela de frijoles recién cocidos y unas tortillas calientes. «Hijo, ven a cenar antes de que se enfríe». «Ya voy, mamá», respondió, dejando el balón en la esquina de la sala como si fuera un tesoro. Durante la cena, habló emocionado. «Hoy metí 5 goles en la cancha, papá. Los demás no podían alcanzarme. Yo sé que puedo llegar lejos. ¿Tú crees que yo pueda jugar en un equipo grande?». Don Julián lo miró en silencio por un instante. Tenía las manos agrietadas, llenas de callos del trabajo, y el rostro curtido por el sol. Había vivido toda su vida en ese pueblo, trabajando de sol a sol, sin más sueños que dar de comer a su familia. Pero al ver los ojos brillantes de su hijo, llenos de esperanza, no pudo negar lo que sentía. «Claro que sí, Mateo. Tú naciste con ese don. Cuando corres detrás de la pelota, yo veo algo especial. Y si tú no te rindes, yo tampoco me voy a rendir». Doña Rosa, en cambio, suspiró con preocupación. «Julián, no le metas ilusiones al niño. Tú sabes cómo es la vida, no tenemos dinero ni siquiera para comprarle unos zapatos decentes, mucho menos para pagar entrenadores o viajes». «Rosa, no se trata de dinero. Se trata de fe, de esfuerzo. Si el niño tiene talento, tarde o temprano alguien lo va a ver». Mateo escuchaba en silencio, con el corazón palpitando fuerte. Quería creer en su padre, aunque las palabras de su madre le dolían, porque sabía que eran verdad. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Mateo salió al patio. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el silencio del pueblo solo se rompía por el canto de los grillos. Abrazó su balón contra el pecho y susurró: «Un día, voy a estar en un estadio grande. Un día, papá va a verme en la televisión. Y cuando eso pase, ya no vamos a sufrir por dinero». Se quedó mirando las estrellas, como si buscara entre ellas la confirmación de que su sueño era posible. Al día siguiente, en la radio vieja de la cocina, sonó un anuncio que cambiaría todo. «Atención jóvenes futbolistas, se anuncian pruebas juveniles en la ciudad de Morelia. Todos aquellos que sueñen con pertenecer a un equipo profesional, podrán demostrar su talento este fin de semana». Mateo dejó de masticar su tortilla y abrió los ojos como si hubiera escuchado la voz de un ángel. «Papá, mamá, ¿escucharon eso? Pruebas en Morelia. Es mi oportunidad». Doña Rosa negó con la cabeza. «Hijo, Morelia está lejos, no tenemos dinero para pasajes, ni dónde quedarnos». Pero don Julián, con una chispa en los ojos, le respondió a su hijo: «Si es tu oportunidad, vamos a buscar la manera. No sé cómo, pero vamos a ir». El sol del mediodía caía sin piedad sobre el pequeño campo de tierra del pueblo. No había porterías de verdad,
solo 2 piedras viejas que marcaban los arcos. La cancha no tenía pasto, sino polvo seco que se levantaba cada vez que los niños corrían detrás del balón. A pesar de lo humilde, para Mateo ese terreno era un estadio gigante, un lugar sagrado donde podía soñar despierto. Ese día, como siempre, Mateo llegó corriendo con su balón desgastado bajo el brazo. Sus amigos Lucho y Carmelo ya lo esperaban. Lucho, alegre y noble, siempre confiaba en Mateo, mientras que Carmelo, aunque lo quería, cargaba una mezcla de admiración y envidia hacia él. «Órale, Mateo», gritó Lucho desde la portería improvisada. «A ver si hoy sí nos ganas sin romperte los zapatos». Mateo sonrió, mostrando sus dientes blancos contrastando con la piel sudada y polvosa. «No necesito zapatos nuevos para meterles goles», respondió con orgullo. El partido comenzó. El sol golpeaba, el polvo se levantaba, los niños gritaban como si de verdad estuvieran en la final de un mundial. Mateo corría ligero, parecía flotar sobre la tierra. Con cada toque de balón, dejaba a sus amigos atrás, fintando, girando, levantando la cabeza como si ya estuviera entrenado en un club profesional. «Míralo», dijo Lucho, jadeando. «Parece que tiene alas en los pies». «Oh brujería», murmuró Carmelo, frustrado al ver cómo Mateo lo superaba una y otra vez. De pronto, Mateo levantó el balón con un toque sutil y lo clavó entre las 2 piedras que marcaban la portería. Gritó con los brazos en alto, como si hubiera marcado en un estadio lleno. Sus amigos, cansados, se dejaron caer sobre la tierra. «Ya basta, Mateo, contigo no se puede», dijo Lucho entre risas. «No es que no puedan, es que yo nací para esto», contestó Mateo, medio en broma, medio en serio, con esa confianza inocente que a veces incomodaba a Carmelo. Al terminar el juego, los 3 se recostaron bajo la sombra de un árbol cercano. El aire olía a tierra seca y tortillas recién hechas que venían de las casas cercanas. «¿Sabes qué pienso, Mateo?», preguntó Lucho. «Que tú sí vas a salir de aquí, pero no te olvides de nosotros cuando seas famoso». «¿Famoso?», se burló Carmelo. «No exageres. Para llegar lejos necesitas dinero, entrenadores, contactos. Nosotros no tenemos nada de eso». Mateo lo miró serio. «Puede que no tenga dinero, pero tengo algo que ustedes no ven, tengo hambre de lograrlo. Y cuando uno tiene hambre, no hay nada que lo detenga». Aquella frase quedó flotando en el aire, como una promesa. En casa, esa misma tarde, doña Rosa y don Julián conversaban mientras limpiaban la mesa. «Julián, me preocupa ese niño», dijo ella. «Vive soñando, pero la vida no es un sueño. ¿Qué pasa si un día se da cuenta de que no puede lograrlo? Se le va a romper el corazón». Don Julián dejó de secar sus manos para mirarla con firmeza. «Prefiero que lo intente y fracase, a que nunca tenga la oportunidad. Yo he trabajado toda mi vida en cosas que no me gustan, pero si Mateo nació con un talento, ¿por qué negárselo? Porque no tenemos nada que ofrecerle». «¿Tú crees que con fe se pagan uniformes, viajes o entrenamientos?», replicó Rosa con tristeza. «Tal vez no, pero con fe se empieza. Yo no pienso dejar que su luz se apague». Mateo, que escuchaba desde la puerta sin que lo notaran, sonrió. Su corazón se llenó de orgullo al saber que su padre creía en él. Días después, mientras entrenaban en la cancha, apareció un hombre mayor con gorra y silbato colgando del cuello. Era el profesor Ramírez, un entrenador local que de vez en cuando organizaba partidos amistosos entre los muchachos del pueblo. Se detuvo a observar a Mateo en silencio durante varios minutos. Cuando el juego terminó, lo llamó aparte. «Oye, muchacho, ¿cómo te llamas?» «Mateo, señor». «Mateo, tienes algo especial en los pies. Eres rápido, creativo, no te asustas al tener el balón. Pero te falta disciplina, entrenamiento y unos zapatos de verdad». Mateo bajó la cabeza, apenado. «Sí, señor, pero no tengo dinero para comprar unos nuevos». Ramírez lo miró con seriedad. «El talento no se compra, se cultiva. Yo he visto muchos niños jugar, y pocos tienen la pasión que tú tienes. No dejes que nada te detenga. Si sigues así, alguien te va a descubrir». Aquellas palabras se le quedaron grabadas a Mateo como fuego en el corazón. Esa noche, don Julián llegó a casa más tarde de lo normal. Sus manos estaban llenas de polvo de cemento, y sus hombros cargaban el peso de un día entero de trabajo. Se sentó en la mesa y, después de cenar en silencio, sacó una pequeña bolsa de tela de su bolsillo. «Mateo», dijo con voz ronca, «ven para acá». El niño se acercó curioso. Don Julián abrió la bolsa y sacó un par de tachones usados, desgastados, pero aún fuertes. «No son nuevos, pero son tuyos. Los compré hoy en el tianguis. Vendí mi bicicleta para poder pagarlos».
Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. ¿Vendiste tu bicicleta? Pero papá, era tu única manera de ir a trabajar. No te preocupes por mí, hijo. Yo caminaré si es necesario. Tú necesitas esto más que yo. Mateo se lanzó a abrazar a su padre, apretándolo con todas sus fuerzas. Gracias, papá. Te prometo que voy a usarlos para llegar lejos. No te voy a fallar. Doña Rosa los miraba desde la cocina, con el corazón dividido entre el miedo y el orgullo. Sabía que su hijo tenía un sueño demasiado grande, y también que su esposo estaba dispuesto a sacrificarse hasta lo imposible por él. Esa noche, antes de dormir, Mateo se probó los tachones una y otra vez. Caminaba por el cuarto como si fueran botas mágicas. Se miraba en el espejo roto de la pared y sonreía. Por primera vez, sintió que su sueño estaba un poco más cerca. Abrazando su balón y con los zapatos a un lado de la cama, susurró al viento. Voy a lograrlo. Cueste lo que cueste, voy a lograrlo. El amanecer en el pueblo llegó con un aire distinto. El cielo estaba pintado de tonos rosados y dorados, como si la naturaleza misma supiera que ese día sería especial. Mateo se levantó más temprano que nunca. Se vistió con la ropa más limpia que tenía, una camiseta blanca que ya había perdido el brillo, un pantalón remendado a las rodillas y, lo más importante, sus nuevos tachones usados que su padre le había regalado. Mientras se amarraba las agujetas, sentía que cada nudo era un pacto con su propio destino. Hoy voy a demostrar de qué estoy hecho, murmuró frente al espejo roto de su cuarto. En la cocina, Doña Rosa preparaba tortillas con frijoles para el viaje. Su rostro estaba tenso, pero trataba de ocultarlo. Don Julián, con una mirada firme, se acomodaba un sombrero viejo y revisaba una pequeña mochila donde llevaba una muda de ropa y un poco de dinero ahorrado. Rosa, dijo Julián suavemente, no te preocupes. Vamos a estar bien. ¿Y si lo ilusionan, Julián? ¿Y si lo hacen sentir menos por no tener lo que otros niños tienen? Respondió ella con voz quebrada. Él la miró con calma. Si eso pasa, lo acompañaremos. Lo levantaremos. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos hasta dónde puede llegar. Mateo escuchaba en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salir de su pecho. El viaje a Morelia fue largo y cansado. Subieron a un autobús viejo que rechinaba en cada curva del camino. Las montañas verdes y los campos de maíz pasaban frente a la ventana como un paisaje infinito. Mateo iba pegado al cristal, soñando despierto. Imaginaba estadios, multitudes, goles y celebraciones. A su lado, don Julián observaba a su hijo con orgullo y también con un nudo en la garganta. Sabía que este día podía ser el inicio de algo grande, o una herida difícil de sanar. Papá, dijo Mateo en voz baja, sin apartar la vista de la ventana. Si no me eligen hoy, ¿qué pasa? Don Julián sonrió con ternura. Entonces seguiremos intentando, hijo. El que sueña de verdad no se rinde a la primera. Cuando llegaron a Morelia, el contraste fue abrumador. Calles más anchas, autos modernos, edificios altos. Para Mateo, que venía de un pueblo polvoriento, todo parecía otro mundo. Al llegar al campo de Visorias, sus ojos se abrieron aún más. Decenas de niños ya calentaban, todos con uniformes nuevos, balones brillantes, padres vestidos con ropa elegante. Algunos llevaban botellas de agua deportivas, otros incluso entrenadores personales que les daban instrucciones al oído. Mateo bajó la mirada hacia sus tachones usados. Por un instante sintió vergüenza. Papá, yo no me veo como ellos, susurró. Don Julián puso una mano firme sobre su hombro. No mires lo que traen puesto. Mírate a ti mismo. Tú traes algo que no se compra, corazón. Y eso, hijo, nadie aquí lo tiene como tú. Mateo respiró hondo y levantó la cabeza. El silbato sonó, y los entrenadores reunieron a todos los aspirantes en el campo. Uno de ellos, alto y con gafas oscuras, habló con voz fuerte. Hoy veremos quién tiene madera para jugar en un equipo profesional. No solo buscaremos talento, también disciplina, esfuerzo y actitud. Así que denlo todo. Los partidos comenzaron. Mateo entró en su grupo y, desde el primer toque, se olvidó de los nervios. El balón parecía unirse a sus pies. Corría ligero, fintaba, pasaba con precisión. En un momento, con un regate brillante, dejó atrás a dos rivales y disparó un golazo que arrancó aplausos de algunos padres. Don Julián, en la tribuna, se levantó emocionado y gritó. «¡Eso, hijo! Así se juega». Doña Rosa, que al final había decidido acompañarlos, apretaba las manos con nervios. Aún así, en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. Sin embargo, el día fue largo y exigente. Con cada hora, Mateo se cansaba más.
Los otros niños tenían agua, frutas, barras energéticas. Él solo llevaba una botella de plástico con agua simple y un pan envuelto en papel. Aún así, se negó a rendirse. Cuando el silbato final sonó, los entrenadores se reunieron en el centro de la cancha. Uno de ellos empezó a leer los nombres de los seleccionados para pasar a la siguiente fase. Rodrigo Hernández, Diego Torres, Emiliano Ramírez. Mateo esperaba con el corazón en la garganta. Cada nombre que no era el suyo le pesaba como una piedra. Don Julián lo miraba con esperanza contenida, como si con su silencio pudiera empujar a los entrenadores a decir Mateo. Pero el nombre nunca llegó. Cuando el último fue anunciado, Mateo sintió que el suelo se le hundía. Bajó la cabeza, tragando saliva para que las lágrimas no cayeran frente a todos. «Papá, no me eligieron», susurró con voz temblorosa. Don Julián lo abrazó fuerte. «Hijo, jugaste como un gigante. Que ellos no te hayan visto no significa que no valgas. Pero yo quería demostrarles, quería que me llevaran. Escúchame bien, Mateo, el que se rinde a la primera derrota nunca llega lejos. Esto apenas comienza». Esa noche, de regreso en el autobús, el ambiente era pesado. Mateo miraba por la ventana, con lágrimas silenciosas. Doña Rosa lo abrazaba, tratando de consolarlo. «Tal vez esto fue una señal, hijo. No quiero que sufras. Quizás deberías pensar en otra cosa, en estudiar». Mateo giró la cabeza, con los ojos enrojecidos, y dijo con firmeza. «No, mamá. Yo no voy a dejar mi sueño. Algún día me van a elegir, aunque tenga que intentarlo 1000 veces». Don Julián, escuchando esas palabras, apretó el puño en silencio. Esa misma noche, se prometió que buscaría más oportunidades. Haría lo que fuera necesario, vendería lo que tuviera, trabajaría hasta caer si era preciso, pero no permitiría que el sueño de su hijo muriera. El regreso de Morelia dejó una huella silenciosa en la familia de Mateo. Aunque todos fingían normalidad, el ambiente en la casa había cambiado. Doña Rosa seguía preocupada, convencida de que el sueño de su hijo era demasiado grande, demasiado caro para su realidad. Don Julián, en cambio, estaba más decidido que nunca. Y Mateo, aunque dolido por la primera decepción, entrenaba cada día con más fuerza, como si quisiera gritarle al mundo entero: «No me voy a rendir». Las mañanas en el pueblo seguían siendo las mismas: el canto de los gallos, el olor a tortillas recién hechas, el polvo que el viento levantaba en las calles sin pavimentar. Pero para Mateo, cada amanecer era un recordatorio de que debía entrenar más duro. Se levantaba temprano, antes de ir a la escuela, para correr alrededor del campo de tierra. A veces corría solo, a veces con Lucho a su lado. «Mateo», decía Lucho, jadeando, «¿de dónde sacas tanta energía? Yo ya no puedo con las piernas». «Es que yo no corro solo por mí, Lucho. Corro porque sé que un día mi papá y mi mamá van a estar orgullosos de verme en un estadio». Lucho lo miraba con admiración, aunque a veces le preocupaba la intensidad de su amigo. Mientras tanto, don Julián empezaba a trabajar más horas de las que su cuerpo aguantaba. Durante el día, cargaba costales de cemento en la construcción; en las noches, se ofrecía para ayudar en lo que fuera, descargar camiones, limpiar bodegas, reparar techos. Sus manos, ya duras y agrietadas, comenzaron a sangrar con frecuencia. Un compañero de trabajo le dijo una vez: «Julián, ¿qué ganas matándote así? Vas a terminar enfermo». Él respondió sin dudar: «No trabajo para mí. Trabajo para el sueño de mi hijo». Poco a poco, fue guardando el dinero en una cajita de madera que escondía bajo su cama. Nadie sabía exactamente cuánto había dentro, ni siquiera su esposa. Era su tesoro secreto, el fondo de esperanza que algún día le abriría la puerta a Mateo. La vida de Doña Rosa también se volvió más dura. Ahora preparaba más tamales, más atole, más antojitos para vender en la plaza. Muchas veces regresaba cansada, con la espalda adolorida, pero se consolaba viendo a su hijo entrenar con pasión. Aunque no lo admitía en voz alta, empezaba a creer que quizá, solo quizá, Julián tenía razón. Una noche, mientras lavaba los trastes, escuchó a Mateo hablar con su padre. «Papá, hoy metí un gol desde media cancha. Hasta Carmelo se enojó porque no pudo quitarme la pelota». «¿Y qué te dije, hijo?», respondió Julián con una sonrisa cansada. «Eres especial. Solo tienes que seguir esforzándote». «Pero, ¿y si nunca me dan otra oportunidad? ¿Y si siempre me rechazan?». Don Julián lo miró fijamente. «Entonces seguimos buscando, hijo. No hay fracaso para el que insiste». La relación con Carmelo comenzaba a complicarse. Al principio era uno de sus mejores amigos, pero la envidia lo estaba consumiendo. Durante los partidos en el campo de tierra,
Cada vez que Mateo brillaba, Carmelo se molestaba más. Siempre tú, Mateo. Siempre tú con tus goles, con tus fintas. ¿Acaso no dejas nada para los demás? Le reclamó una tarde. No es mi culpa que yo entrene más que tú, respondió Mateo, un poco a la defensiva. No digas eso, gritó Carmelo, tirando el balón al suelo. Tú crees que eres mejor que todos. Lucho intervino para calmar la situación. Ya basta, Carmelo. No es competencia entre nosotros, somos amigos. Pero Carmelo solo se fue, con el ceño fruncido y los ojos llenos de rabia. Ese día Mateo sintió por primera vez el dolor de perder a un amigo por culpa de su propio sueño. Pasaron los meses, y don Julián seguía desgastándose. Sus hombros encorvados, su tos persistente y las ojeras profundas delataban que su cuerpo pedía descanso. Pero él se negaba a parar. Cada vez que veía a su hijo entrenar, sentía que todo sacrificio valía la pena. Un sábado, mientras regresaban juntos del campo, Mateo notó que su padre caminaba más despacio de lo normal. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, hijo, solo estoy cansado. Pero te veo pálido. Mejor descansa». Don Julián sonrió, tratando de ocultar el dolor. «No te preocupes por mí. Tú corre, tú entrena, tú sueña. Eso es lo único que me importa». Mateo no insistió, pero en el fondo supo que algo no estaba bien. Una tarde cualquiera, mientras trabajaba en una obra, don Julián escuchó una conversación entre dos hombres. ¿Ya supieron? En Guadalajara van a hacer unas pruebas juveniles el próximo mes. Dicen que irán visores de equipos grandes. Al escuchar eso, su corazón dio un brinco. Esa era la oportunidad que estaba esperando. Esa noche, en casa, mientras la familia cenaba frijoles con arroz, Julián se aclaró la garganta. «Rosa, Mateo, tengo una noticia. Supe que en Guadalajara habrá visorias. Creo que debemos intentarlo otra vez». Doña Rosa casi deja caer la cuchara. «¿Guadalajara? Está lejísimos, Julián. ¿Cómo vamos a pagar el viaje, la comida, el hospedaje? ¿Quieres que nos endeudemos?» Él la miró con serenidad. «No te preocupes por eso. Ya tengo algo ahorrado». Ella lo miró sorprendida. «¿Ahorrado? ¿De dónde?» «He estado trabajando horas extra, y cada peso lo guardé en una cajita. No es mucho, pero alcanza para los pasajes y unos días». Mateo abrió los ojos como si hubiera visto un milagro. «¿De verdad, papá? ¿Vamos a Guadalajara?» «Sí, hijo. Vamos». Mateo se levantó de la mesa y abrazó a su padre con todas sus fuerzas. Doña Rosa, aunque llena de miedo, no pudo evitar que se le escapara una sonrisa. Esa noche, mientras todos dormían, Julián sacó la cajita de madera de debajo de la cama. La abrió y contó los billetes arrugados y las monedas. No era mucho, pero para él era como tener un cofre de oro. Lo acarició como si fuera el pasaporte al futuro de su hijo. Se quedó mirando a Mateo, que dormía abrazando su balón, y susurró en voz baja. «Yo voy a llevarte tan lejos como pueda, hijo. Aunque me quede sin fuerzas, aunque me quede sin vida, yo voy a luchar por ti». El amanecer en el pequeño pueblo nunca había parecido tan distinto. El sol pintaba de naranja los techos de lámina y el aire fresco traía un cosquilleo de esperanza. Mateo se despertó antes de que cantaran los gallos. Había dejado preparado su único par de tenis, un poco rotos pero limpios, y la camiseta azul que usaba siempre que sentía que algo importante iba a suceder. Su madre, doña Rosa, ya estaba en la cocina preparando unos burritos de frijol para el camino. Mientras doblaba las tortillas, la invadía un nudo de preocupación. «¿Seguro que es buena idea, Julián?», preguntó en voz baja a su esposo. «Rosa, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Es ahora o nunca», respondió don Julián, cargando un costal pequeño con lo indispensable. Mateo entró a la cocina con el balón bajo el brazo, los ojos brillando de emoción. «Ya vámonos, papá. Quiero llegar temprano». Doña Rosa lo abrazó con fuerza, como si quisiera retenerlo. «Cuídate mucho, mi niño. Y acuérdate, no importa lo que pase, aquí siempre tendrás un hogar». La terminal de autobuses era modesta, un par de bancas de metal, vendedores de tamales y niños correteando alrededor. Para Mateo, sin embargo, ese lugar era la antesala de un nuevo mundo. Cuando subieron al camión rumbo a Guadalajara, su corazón latía como tambor. El viaje fue largo. Por la ventana, los cerros se iban alejando poco a poco, y el pueblo quedaba atrás como un recuerdo lejano. Mateo apoyó la frente en el cristal y susurró. «Un día regresaré, pero como jugador». Don Julián, a su lado, observaba en silencio. En su mente, las cuentas no dejaban de dar vueltas. ¿Alcanzará el dinero para la comida? ¿Para regresar?
Cada peso contaba. Pero cada vez que veía la ilusión en los ojos de su hijo, se convencía de que todo valía la pena. Al llegar a Guadalajara, los recibió un bullicio desconocido, calles repletas, autos tocando el claxon, anuncios luminosos por todas partes. Mateo abría los ojos como si hubiera entrado en otro universo. Papá, mira ese edificio, parece más alto que la iglesia del pueblo. Sí, hijo, aquí todo es más grande. Pero recuerda a qué venimos. No te distraigas. Caminaron hasta una pequeña fonda donde pidieron un plato de sopa para compartir. El dueño, al verlos con aspecto cansado, preguntó: ¿De dónde vienen? De un pueblito cerca de Michoacán, respondió don Julián. ¿Y qué los trae a Guadalajara? Mateo no pudo contenerse. Voy a las pruebas de fútbol. Quiero ser jugador profesional. El hombre sonrió con ternura. Pues ojalá lo logres, chamaco. Aquí todos sueñan en grande, pero pocos se atreven a dar el primer paso. La visoria sería al día siguiente, en las canchas de un complejo deportivo. Esa noche durmieron en un cuarto barato que apenas tenía 2 camas y un foco colgando del techo. Mateo se acostó abrazando su balón, nervioso. Papá, ¿y si me va mal otra vez? Preguntó en la oscuridad. Hijo, nadie te puede garantizar nada. Pero escucha bien, no eres el mismo niño de Morelia. Has entrenado, has crecido, y yo he visto con mis propios ojos que tienes talento. Si das todo lo que tienes, ya ganaste. Mateo respiró profundo, dejando que esas palabras lo arrullaran. La mañana de la prueba fue un torbellino de emociones. El campo estaba lleno de jóvenes de todas partes, algunos con uniformes impecables, otros con tachones nuevos y costosos, acompañados de entrenadores o familiares. Mateo, en cambio, llevaba su camiseta azul descolorida y sus tenis remendados. Se sintió pequeño por un instante, como si no perteneciera a ese lugar. Papá, míralos, tienen ropa de marca, balones nuevos, yo no tengo nada. Don Julián se agachó, puso una mano en su hombro y dijo con firmeza: No importa lo que traigas puesto, hijo. Lo único que cuenta es lo que llevas aquí, y le señaló el pecho, y aquí, tocándole la frente. Que ellos tengan cosas no significa que tengan más corazón que tú. Mateo cerró los ojos y apretó los puños. Recordó las tardes en el campo de tierra, los regaños de su madre, las risas con Lucho, las lágrimas de frustración en Morelia. Todo eso lo llenó de una energía ardiente. Cuando su grupo entró a la cancha, el silbido del entrenador resonó fuerte. A ver, muchachos. Hoy quiero ver talento, quiero ver garra. El que no se esfuerce, queda fuera. El balón comenzó a rodar. Mateo corrió con toda la velocidad de sus piernas, recuperó pelotas, dio pases certeros y, cuando menos lo esperaban, disparó desde fuera del área y clavó un golazo en la esquina. Los demás jugadores se quedaron mirando. Uno de los visores, con una gorra negra y un cuaderno en la mano, anotó algo mientras murmuraba: Ese chico tiene algo diferente. El corazón de don Julián casi se le sale del pecho. Desde la orilla gritaba: Eso, hijo. Así se hace. Pero no todo fue fácil. En medio del partido, un chico corpulento lo empujó con fuerza y Mateo cayó al suelo, raspándose el codo. Algunos se rieron. ¿Y tú quién te crees, campesino? Le dijo el rival con burla. Mateo tragó saliva, se levantó y miró al entrenador. Podía haberse quejado, pero decidió seguir jugando. Con cada jugada, demostraba que no se iba a dejar intimidar. Esa resiliencia llamó la atención de más de un visor. Al terminar la práctica, los jugadores fueron llamados uno por uno para escuchar comentarios. El corazón de Mateo latía como tambor en espera de su turno. Cuando finalmente le tocó, el visor de la gorra negra lo miró fijamente. Tienes un talento natural. No eres el más rápido, ni el más fuerte, pero tienes visión, disciplina y corazón. Eso no se enseña. Mateo sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿tengo una oportunidad? El visor cerró su cuaderno y respondió: Eso depende de ti. Regresa mañana. Quiero verte de nuevo. Don Julián abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. ¿Lo escuchaste, Mateo? Te quieren ver otra vez. Esa noche, en el cuarto de hotel, la emoción no los dejaba dormir. Mateo se quedaba mirando al techo, imaginando estadios llenos, ovaciones, camisetas con su nombre. Pero también sentía miedo. Papá, ¿y si mañana no juego igual de bien? ¿Y si se arrepienten? Mira, hijo, dijo Julián, acariciándole el cabello, el fútbol es como la vida, hay días buenos y días malos. Pero lo que nunca puede faltar es el coraje de seguir adelante. Mateo cerró los ojos, aferrado a esas palabras. El día amaneció distinto.
El cielo, aunque despejado, parecía llevar un brillo especial, como si supiera que algo importante estaba a punto de comenzar. Mateo se despertó antes de que el gallo cantara. Apenas había dormido unas horas, la emoción lo mantenía en vela. Su corazón latía fuerte y rápido, como si ya estuviera corriendo detrás de un balón en una cancha inmensa. Junto a su cama de tablas crujientes, lo esperaba su camiseta azul descolorida y sus tenis remendados. No eran nuevos, no eran de marca, pero para él significaban todo, eran la armadura de cada sueño. En la cocina, el olor a tortillas recién hechas llenaba el aire. Doña Rosa, su madre, movía las manos con rapidez mientras preparaba unos burritos de frijoles. Aunque sonreía, en su mirada había un brillo de preocupación. Mateo, mi niño, dijo suavemente, come algo antes de salir. No quiero que llegues con el estómago vacío. Mateo se acercó, la abrazó fuerte y contestó. Gracias, mamá. Prometo que voy a dar todo lo que tengo. En la esquina, don Julián ajustaba un costal con algunas mudas de ropa y un poco de dinero ahorrado con esfuerzo. Había empeñado sus herramientas de carpintero para poder costear el viaje. Cada clavo, cada tabla perdida, era un sacrificio que cargaba en silencio. ¿Listo, hijo?, preguntó, intentando sonar firme. Listo, papá, respondió Mateo, con el balón bajo el brazo. La terminal del pueblo no era más que un terreno polvoriento con un par de bancas de metal y un autobús viejo que rugía al encenderse. Algunos vendedores ambulantes ofrecían tamales y café, mientras niños correteaban alrededor. Para cualquiera, era una mañana común. Para Mateo, era el inicio de una nueva vida. Subieron al camión, y el chirrido de las puertas al cerrarse marcó el punto de no retorno. Mientras el vehículo avanzaba y los cerros se hacían pequeños en la distancia, Mateo apoyó la frente contra el vidrio. Un día regresaré, pero no igual, regresaré como jugador, susurró para sí mismo. Don Julián lo escuchó, y aunque sintió un nudo en la garganta, guardó silencio. En su mente, las preocupaciones se acumulaban, el dinero, el hospedaje, la comida. ¿Alcanzará para todo? ¿Y si las cosas no salen bien? Pero cuando miraba a su hijo, esa fe que nunca lo abandonaba se volvía más fuerte. Después de horas de camino, llegaron a Guadalajara. El bullicio de la ciudad los envolvió de inmediato, autos tocando el claxon, voces por todas partes, edificios altos que parecían rozar el cielo. Mateo abrió los ojos como nunca. Papá, mira, ese edificio es más grande que la iglesia del pueblo. Sí, hijo, dijo Julián, sonriendo. Aquí todo es distinto. Pero recuerda a qué venimos. Caminaron por las calles, atónitos ante los anuncios luminosos y los mercados repletos. El dinero no alcanzaba para lujos, así que entraron a una fondita pequeña. Un plato de sopa humeante llegó a la mesa, y lo compartieron como si fuera un banquete. El dueño, un hombre robusto con bigote canoso, los observó con curiosidad. ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? De un pueblito en Michoacán, contestó Julián. ¿Y qué los trae a esta ciudad tan brava? Mateo, incapaz de contener su entusiasmo, exclamó. Voy a las pruebas de fútbol. Quiero ser jugador profesional. El hombre lo miró con ternura. Pues que tenga suerte, chamaco. Aquí en Guadalajara todos sueñan en grande, pero no todos tienen el valor de intentarlo. La noche la pasaron en un cuarto barato, paredes descascaradas, dos camas duras y un foco colgando del techo. El ruido de la ciudad entraba por la ventana, pero eso no apagaba la emoción de Mateo. Papá, dijo en voz baja, ¿y si me va mal? ¿Y si no me eligen? Don Julián se acercó, se sentó en la cama y le acarició el cabello. Mira, hijo. Puede que no todo salga como esperamos, pero lo importante es que luches con todo el corazón. No hay derrota para quien lo entrega todo. Mateo se abrazó a su balón y cerró los ojos, tratando de creer cada palabra. El día de la prueba amaneció soleado. Las canchas del complejo deportivo parecían enormes, con pasto verde impecable y porterías relucientes. Cientos de jóvenes habían llegado desde distintos estados, algunos con uniformes de marca, tachones nuevos y balones profesionales, otros acompañados de entrenadores particulares. Mateo, con su camiseta azul gastada, se sintió pequeño, fuera de lugar. Papá, mira cómo vienen vestidos, yo no tengo nada. No digas eso, hijo, replicó Julián, poniéndole la mano en el hombro. Ellos tienen cosas. Tú tienes corazón. Eso no se compra. Mateo tragó saliva, y por dentro una llama comenzó a encenderse. El silbato del entrenador rompió el murmullo. A ver, muchachos. Hoy quiero ver talento, disciplina y coraje. El que no lo dé todo, queda fuera. El balón comenzó a rodar, y con él, los sueños.
Mateo corrió como nunca, recuperó pelotas, dio pases precisos, y en un descuido del portero, disparó desde fuera del área. El balón entró en la esquina con un golazo que hizo que todos quedaran en silencio. En la orilla del campo, un visor con gorra negra tomó nota en su cuaderno. «Ese chico, tiene algo distinto», murmuró. Don Julián gritaba con el alma. «Eso, Mateo. Así se hace». Pero el camino no sería fácil. Un chico corpulento, molesto por el protagonismo de Mateo, lo empujó con fuerza. El muchacho cayó al césped, raspándose el codo. «¿Y tú quién te crees, campesino?», se burló el rival. Mateo pudo quejarse, pudo rendirse, pero eligió levantarse en silencio. Con cada jugada, demostró que no se dejaría intimidar. Esa resiliencia no pasó desapercibida. Al final de la práctica, los jóvenes fueron llamados uno por uno. Cuando le tocó a Mateo, el visor de la gorra lo miró directo a los ojos. «Tienes visión, disciplina y algo que no se enseña, hambre de triunfo. Quiero verte mañana otra vez». Mateo sintió un temblor en las piernas. «¿De verdad? De verdad. Pero recuerda, aquí nada está garantizado. Todo depende de ti». Esa noche, en el mismo cuarto humilde, Mateo apenas podía dormir. Se quedó mirando el techo, mientras afuera la ciudad rugía con vida. «Papá, si mañana juego mal, ¿me van a olvidar?». «Hijo, la vida es como el fútbol, hay días buenos y días malos. Pero el valor de seguir adelante es lo que te hace grande». Mateo cerró los ojos, y por primera vez, sintió que el sueño estaba cerca. El sol de Guadalajara amaneció intenso, bañando la ciudad con un calor que parecía no dar tregua. El bullicio en las calles ya había comenzado antes de que Mateo abriera los ojos. La segunda jornada de pruebas lo esperaba, y la ansiedad lo mantenía despierto desde antes del amanecer. Don Julián preparaba un café aguado en un jarrito viejo. Mientras revolvía, su rostro mostraba una mezcla de esperanza y cansancio. «Levántate, hijo», dijo suavemente. «Hoy es un día importante». Mateo, todavía con sueño, se incorporó. Se puso su camiseta azul gastada y amarró los cordones de sus tenis con cuidado, como si fueran la llave de su destino. Tomó el balón y lo abrazó, cerrando los ojos un instante. «Hoy voy a demostrar que no fue suerte, papá. Hoy voy a dejarles claro que puedo». La llegada al complejo deportivo fue un torbellino de emociones. Los jóvenes aspirantes se amontonaban, cada uno ansioso por llamar la atención de los visores. Algunos se reían nerviosos, otros calentaban con disciplina militar. Entre la multitud, una mirada oscura se clavaba en Mateo. Era Rafa, el chico corpulento que lo había empujado el día anterior. Con un gesto de desprecio, Rafa murmuró a sus compañeros: «Hoy lo voy a hacer pedazos. Ese campesino no tiene nada que hacer aquí». Mateo lo escuchó, pero no respondió. Su padre le había enseñado a no gastar energía en palabras vacías. Sin embargo, en su interior, un temor creció como una sombra. El silbato marcó el inicio. Los entrenadores, con clipboards en mano, observaban atentos. El partido de prueba comenzó con intensidad. Cada jugada era una oportunidad, cada pase podía ser la diferencia entre un futuro glorioso o el olvido. Mateo arrancó fuerte, robando balones y conectando pases certeros. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que recibía la pelota, Rafa lo buscaba con choques violentos. Primero fue un empujón disimulado, luego una zancadilla. El árbitro de la práctica parecía no notarlo. En una jugada rápida, Mateo dribló a dos rivales y quedó frente al portero. Justo cuando iba a disparar, sintió un golpe brutal en la pierna. Cayó al césped con un grito ahogado. «¡Falta!», gritó Julián desde la tribuna improvisada. «Levántate, campesino», se burló Rafa, caminando como si nada. El dolor ardía en la rodilla de Mateo. Intentó ponerse de pie, pero la pierna temblaba. El entrenador principal se acercó con gesto severo. «¿Puede seguir?», preguntó. Mateo respiró hondo, tragando el dolor. «Sí, profe. Puedo seguir». Don Julián se llevó las manos a la cabeza. Sabía que si su hijo se retiraba, podía perder la oportunidad de su vida, pero si continuaba, corría el riesgo de lesionarse seriamente. El juego reanudó. Cada paso le dolía, pero Mateo apretaba los dientes. Su mente repetía las palabras de su padre: «El valor de seguir adelante es lo que te hace grande». En las gradas, algunos muchachos comenzaron a murmurar: «Ese niño tiene agallas». «Sí, pero si sigue así, se va a romper». La tensión era insoportable. En una contrarrápida, Mateo logró controlar el balón con maestría y dio un pase perfecto que terminó en gol. Todos aplaudieron, incluso algunos rivales.
Rafa, en cambio, apretó los puños con rabia. No puede ser que ese mocoso me esté opacando, masculló. Minutos después, la tragedia casi se cumple. Rafa, en un arranque de furia, se lanzó con una entrada brutal sobre Mateo. El golpe lo derribó de lleno. Esta vez, el silbato sí sonó fuerte. ¡Fuera!, gritó el entrenador. Tú, número 18, estás descalificado. Rafa protestó, pero era inútil. Los demás jugadores lo miraban con desprecio. Eso no se hace, le dijo uno de ellos. Mateo, en el suelo, apenas podía moverse. Don Julián corrió a asistirlo, con lágrimas contenidas en los ojos. Hijo, ¿estás bien? Me duele, papá, pero no quiero salir. No tienes que probar nada más, le respondió Julián, con voz quebrada. Mateo lo miró, con los ojos encendidos. Sí tengo. Este sueño no lo suelto así. Contra todo pronóstico, volvió a levantarse. Su pierna cojeaba, pero su corazón estaba firme. Los entrenadores se miraron entre sí, impresionados. Uno de ellos, el visor de la gorra negra, tomó nota con más seriedad que nunca. El partido terminó con Mateo aún de pie. No fue el que más corrió ni el que más goles hizo, pero sí el que mostró un coraje que dejó huella. Al final del día, los aspirantes fueron reunidos en círculo. El entrenador habló con voz firme. Hoy vimos talento, disciplina y carácter. Algunos de ustedes tienen lo que buscamos, otros aún no están listos. Mañana daremos los resultados finales. El corazón de Mateo se aceleró. Mañana sabría si su vida cambiaba para siempre. Mientras se retiraban, un joven del grupo se acercó a él. Era un chico delgado, de sonrisa sincera. Oye, hermano, soy Luis. Solo quería decirte, lo que hiciste hoy fue increíble. No cualquiera se levanta después de esos golpes. Mateo sonrió, aunque el dolor seguía ardiendo en su pierna. Gracias. Lo único que tengo es no rendirme. Esa noche, de regreso en el cuarto barato, la tensión llenaba el aire. Don Julián se sentó frente a su hijo. Mateo, si mañana dicen que no, quiero que sepas algo. Yo ya estoy orgulloso de ti. Mateo lo miró sorprendido. Aunque no quede. Aunque no quedes. Porque me enseñaste que los sueños valen cada sacrificio. Mateo bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. Papá, yo no quiero que sufras más por mí. No, hijo. No sufras tú por mí. Todo lo que hago, lo hago porque creo en ti. Se abrazaron fuerte, como si supieran que al día siguiente todo podía cambiar. El amanecer en Guadalajara parecía distinto. El aire cargado de humedad y un cielo anaranjado marcaban el inicio de un día que quedaría grabado para siempre en la memoria de Mateo. Desde el pequeño cuarto donde se hospedaban, el silencio era pesado. Ni don Julián ni su hijo habían dormido bien. Mateo se incorporó lentamente, sintiendo todavía el dolor en la pierna golpeada por Rafa el día anterior. Cada paso era un recordatorio de que su cuerpo estaba al límite, pero su corazón no conocía de rendirse. Don Julián, sentado en la orilla de la cama, lo observaba en silencio. Finalmente, rompió el mutismo. Hijo, hoy es el día. Pase lo que pase, recuerda que ya ganaste. Llegar hasta aquí no era fácil, y tú lo lograste. Mateo lo miró con los ojos encendidos. Papá, no vine hasta aquí solo a participar. Vine a cambiar nuestra vida. Don Julián sonrió con tristeza y orgullo al mismo tiempo. Esa determinación es la que te hace diferente. El complejo deportivo estaba más concurrido que nunca. Decenas de aspirantes llenaban la cancha principal, mientras en las tribunas improvisadas se reunían familiares, curiosos y algunos periodistas locales que buscaban nuevas promesas del fútbol mexicano. Los entrenadores caminaban con sus clipboards, observando con mirada seria. El visor de la gorra negra, el más temido y respetado, permanecía en silencio, evaluando cada gesto de los jóvenes. Mateo sintió como su corazón golpeaba su pecho con fuerza. No podía dejar de pensar, ¿y si no me eligen? ¿Y si todo termina hoy? El entrenamiento comenzó con ejercicios de resistencia. Mateo apretaba los dientes, su pierna dolía más de lo esperado, pero él corría como si tuviera alas. En cada giro, en cada sprint, escuchaba la voz de su padre alentándolo desde lejos. Luego vinieron los partidos de exhibición. Los jugadores debían mostrar su talento en situaciones reales de juego. Mateo fue colocado en el equipo azul. Su misión, organizar el mediocampo, dar claridad al juego y demostrar liderazgo. Desde el inicio, los rivales fueron duros. La presión era asfixiante. Pero Mateo, con su visión de juego, comenzó a destacar, pases filtrados, cambios de ritmo, y un disparo desde media distancia que casi termina en gol.
Las tribunas estallaron en aplausos. Uno de los entrenadores murmuró a otro: «Ese chico juega con el corazón. Tiene algo que no se entrena». En medio del partido, Mateo recibió un pase complicado. Controló con maestría, se giró y dejó a dos rivales en el camino. La tribuna se levantó de los asientos. Justo cuando parecía que iba a anotar, sintió una sombra detrás. Era Rafa. Aunque había sido expulsado el día anterior, misteriosamente lo habían dejado participar en la última jornada. Su mirada estaba llena de odio. Con una entrada salvaje, volvió a derribarlo. El público gritó indignado. Mateo cayó al suelo, llevándose las manos a la pierna. El dolor era insoportable. Don Julián se levantó de la tribuna, al borde de lanzarse a la cancha. El entrenador principal corrió a señalar a Rafa. «¡Fuera! Esta vez no hay segunda oportunidad». Rafa protestó, pero los gritos de la gente lo silenciaron. Abandonó el campo maldiciendo entre dientes. Mateo, entre lágrimas, intentó levantarse. Un fisioterapeuta se acercó. «Chico, no puede seguir. Si fuerzas esa pierna, podrías lesionarte para siempre». El mundo se le vino abajo. ¿Terminar todo así? ¿Después de tanto sacrificio? Mateo miró a su padre. Don Julián, con los ojos húmedos, le gritó: «Hijo, haz lo que tu corazón te diga». Respirando hondo, Mateo se puso de pie. El público estalló en aplausos. Cojeaba, sí, pero levantaba la cabeza con orgullo. «Puedo seguir», dijo con firmeza. El árbitro reanudó el juego. El balón volvió a rodar, y Mateo, contra todo pronóstico, se mantuvo en pie. No corría como antes, pero su inteligencia lo hacía estar en el lugar justo, en el momento adecuado. En una jugada decisiva, recibió el balón cerca del área. El estadio improvisado guardó silencio. Todos observaban. Con un toque sutil, levantó la pelota por encima del defensa y, con la pierna lastimada, disparó. El balón voló en cámara lenta, rozando el travesaño, y entró en la portería. ¡Golazo! La gente gritó con euforia. Algunos se pusieron de pie, otros aplaudieron sin parar. El propio visor de la gorra negra, normalmente inexpresivo, levantó una ceja y esbozó una pequeña sonrisa. Mateo cayó al césped, exhausto, pero con el alma encendida. Sus compañeros corrieron a abrazarlo. El partido terminó. Los jóvenes fueron reunidos en círculo. El entrenador principal, con voz solemne, tomó la palabra. «Estos días nos mostraron talento, disciplina, carácter y pasión. No fue fácil elegir, pero hoy daremos los nombres de los seleccionados para integrar las fuerzas básicas del club». El corazón de Mateo latía tan fuerte que parecía escucharse en el silencio absoluto. Uno a uno comenzaron a nombrar a los elegidos. Los chicos gritaban, algunos lloraban de alegría. Mateo apretaba los puños, esperando. El entrenador hizo una pausa, miró la lista y continuó. «Y finalmente, Mateo Ramírez». El mundo se detuvo. Por un instante, Mateo no reaccionó. Luego, las lágrimas brotaron de sus ojos. Corrió a abrazar a su padre, que lloraba desconsolado en las gradas. «Lo lograste, hijo. Lo lograste», gritaba don Julián con la voz quebrada. El público aplaudía, algunos coreaban su nombre. Era el momento que había soñado toda su vida. Pero en medio de la celebración, una duda quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de soportar la dureza del camino profesional? ¿O las sombras como Rafa seguirían persiguiéndolo? Mateo, con el corazón desbordado, levantó la mirada al cielo. Este es solo el comienzo. El sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de tonos rojizos y dorados. La cancha, que hacía apenas unas horas había sido escenario de tensión y lágrimas, ahora estaba casi vacía. Los jóvenes seleccionados, entre ellos Mateo, caminaban lentamente hacia los vestuarios, aún sin creer lo que acababa de suceder. Mateo llevaba su camiseta sudada pegada al cuerpo y un vendaje improvisado en la pierna lastimada. Pero en sus ojos brillaba una luz que jamás se había apagado. Su padre lo esperaba en la salida, y apenas lo vio, corrió a abrazarlo. «Hijo, lo lograste», dijo don Julián con la voz quebrada. Mateo lo abrazó con fuerza, como si temiera que todo fuera un sueño. «Papá, esto apenas empieza». Dentro de las instalaciones, los seleccionados fueron reunidos una vez más. El visor de la gorra negra, que hasta ese momento había sido parco y misterioso, tomó la palabra. «Felicitaciones a todos. Ser parte de las fuerzas básicas no es un premio, es una responsabilidad. Aquí comienza la parte más dura de su vida, disciplina, esfuerzo y sacrificio. Muchos sueñan con llegar a primera división, pero pocos lo logran.
Mateo escuchaba con atención, cada palabra se clavaba en su corazón. El entrenador hizo una pausa y lo miró directamente. Ramírez, hoy jugaste con el alma. Eso no se enseña. Pero recuerda, el talento abre puertas, la perseverancia es lo que las mantiene abiertas. Mateo asintió, sintiendo el peso de esa responsabilidad. Cuando la reunión terminó y Mateo salió con su padre, aquel hombre trajeado que lo había observado desde la tribuna se les acercó. Su presencia imponía respeto. Mateo Ramírez, ¿verdad?, preguntó con voz grave. Mateo dudó antes de responder. Sí, señor. El hombre extendió la mano. Soy Esteban Ríos. Represento a varios jóvenes talentos en ascenso. Vi tu partido, y debo decirte que tienes un futuro brillante si tomas las decisiones correctas. Don Julián frunció el ceño, desconfiado. ¿Y qué significa eso de decisiones correctas? Esteban sonrió levemente. Significa que el talento necesita guía, alguien que lo proteja de malas influencias, de rivales resentidos. Sus ojos parecieron brillar con una insinuación. Como ese chico que intentó lastimarlo. Mateo recordó a Rafa y sintió un escalofrío. ¿Usted cree que aún puede ser un problema? En este mundo, hijo, siempre habrá alguien que quiera verte caer. La oferta quedó flotando en el aire. Aceptar la ayuda de un hombre poderoso y misterioso, o seguir confiando únicamente en su padre y en sí mismo. El regreso al barrio. Días después, Mateo y don Julián volvieron a San Pedro de los Pinos. El viaje en autobús fue distinto, ya no eran el padre y el hijo que partieron con miedo e incertidumbre, ahora regresaban como una promesa. Cuando el barrio los recibió, la noticia ya se había esparcido. Vecinos, amigos y hasta desconocidos los rodeaban, aplaudiendo y gritando. Mateo el crack. Nuestro orgullo. Mateo se sonrojaba, pero también sentía una enorme responsabilidad. Entre la multitud, doña Carmen, la vecina que siempre le daba tortillas calientes, lo abrazó. Sabía que lo ibas a lograr, mijito. Tú naciste para esto. Esa noche, en la humilde casa de adobe, la familia celebró con frijoles, arroz y pan dulce. No había lujos, pero sí una felicidad inmensa. Don Julián levantó un vaso de agua y brindó. Por los sueños que parecen imposibles, pero que con esfuerzo se hacen realidad. Mateo lo miró y pensó, algún día le devolveré todo lo que ha hecho por mí. No descansaré hasta darle la vida que merece. Pero no todo era luz. Mientras en San Pedro la gente celebraba, en otra parte de la ciudad Rafa bebía solo, lleno de rabia. Había sido expulsado definitivamente del campamento, y su orgullo herido no conocía consuelo. Ese mocoso me quitó todo, murmuraba con odio. Golpeó la mesa con furia, jurando que un día se vengaría. El destino aún no había terminado de cruzar sus caminos. El primer día en el club. Semanas más tarde, Mateo se presentó oficialmente en el club. Vestido con el uniforme nuevo, recorrió las instalaciones junto a otros jóvenes seleccionados. El olor del césped, los balones relucientes, los entrenadores serios, todo parecía un sueño. Antes de iniciar el entrenamiento, Esteban Ríos volvió a aparecer. Mateo, la primera división no está tan lejos como crees. Pero cuidado, aquí no solo se juega con los pies, también con la mente. Si quieres sobrevivir, necesitarás más que talento. Mateo lo miró a los ojos. Yo solo necesito a mi padre y a mi esfuerzo. No me vendo fácil. Esteban soltó una carcajada suave. Eso me gusta. Pero recuerda mis palabras. En el primer entrenamiento oficial, Mateo volvió a sentir el dolor de su pierna. No estaba completamente recuperado, pero se negó a rendirse. Corría, pasaba, disparaba. Cada gota de sudor era un tributo a los sacrificios de su padre. En un momento de descanso, se sentó en el césped y miró hacia el cielo despejado. Mamá, donde quiera que estés, hoy tu hijo está cumpliendo el sueño que tanto hablamos. Las lágrimas brotaron, pero eran lágrimas de gratitud. El cierre de la historia. Esa noche, después del entrenamiento, Mateo y don Julián volvieron al pequeño cuarto que el club les había asignado en la ciudad. Exhausto, Mateo se recostó y cerró los ojos. Papá, ¿crees que de verdad puedo llegar a primera división? Don Julián lo miró con ternura y certeza. Hijo, con lo que has demostrado, no hay duda. El fútbol es tu destino. Mateo sonrió, dejando que el cansancio lo venciera. En su mente, la imagen era clara, un estadio lleno, la gente coreando su nombre, y él levantando la camiseta de la selección mexicana. En la penumbra de la ciudad, Esteban Ríos observaba desde la ventana de su oficina los recortes de periódicos con la foto de Mateo. Este chico brillará, susurró. Pero el camino no será fácil. Mientras tanto,
En un rincón oscuro, Rafa apretaba los puños y decía con rabia: «Aún no termina, tarde o temprano me las pagará». Mateo no lo sabía aún, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El sueño había empezado, pero mantenerlo vivo requeriría más fuerza que nunca.